renunciar a la vida. Alguien podría decir, podría hacer esa reflexión también y agregarle eso. O también podría hacer una reflexión de otro tipo, ¿no? De carácter ético. Alguien podría decir, bueno, la vida es difícil, pero forma parte de nuestra responsabilidad aprender a vivir bien, ¿no? Son reflexiones que no forman parte de un gran sistema filosófico, pero que se pueden encontrar en la mayoría de los pensadores del pasado. Es decir, que no necesariamente vamos a encontrar en estos pensadores ideas descontextualizadas. Al contrario, también podemos encontrar reflexiones que, si las analizamos, si las ponemos en perspectiva y si tratamos de actualizarlas, pueden decirnos cosas muy interesantes y muy importantes. No sé si alguien quiere comentar algo hasta el momento o continuamos. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Es decir, la filosofía, claro que tiene su densidad. Es un saber difícil, como cualquier otra disciplina. Para aprender filosofía o psicología o física, hay que estudiar sus conceptos, hay que penetrarlos. Pero eso no quiere decir que esto sea inalcanzable. Probablemente algunas personas solo tienen acceso a una parte de la filosofía en algún momento de su vida, ¿sí? En una etapa pequeña como ustedes hoy, ¿sí? Pero probablemente ese acercamiento les deje una cosecha que pueda ser muy útil para su vida. En este siguiente párrafo, digamos que habla sobre en cualquier momento y cualquier edad, como Comte Sponville, otros filósofos y especialistas en la materia enfatizan que una de las utilidades de la filosofía es contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas de la actualidad, tanto en el ámbito individual como colectivo. Javier Echegoyen Olleta, profesor de filosofía de la UNED, asegura que la filosofía tiene mucho que decir sobre la ecología, los derechos humanos, los derechos de los animales, los riesgos de la ingeniería genética, la interculturalidad, el sistema productivo o nuevas formas de participación ciudadana. Fíjense que este tema, a veces la filosofía, esto es muy importante, lo que hace es abrir nuevos campos para el saber. Las ciencias tradicionalmente tienen un objeto bien definido, ¿verdad? Y una metodología. La filosofía busca ir un poquito más allá. Algo así como colocar su mirada o ponerse en una posición de observador diferente a la del científico. Y desde allí probablemente ver cosas que no ve el científico. Y no las ve no porque sea ciego o porque vea mal, sino porque está simplemente viendo con los lentes de su ciencia. Quitarse esos lentes y colocarse en otra posición es probablemente un ejemplo de lo que hace el filósofo a la hora de acercarse a la realidad. Por muchos años, ¿verdad? La ética estuvo concentrada en las personas, ¿verdad? Pero últimamente, más o menos en los últimos 20 años, comenzó a aparecer un movimiento, ¿verdad? Que emergió desde la filosofía, que reclamó derechos para los animales y las plantas. Y bueno, en aquel momento a muchos les podrá haber parecido estúpido, ¿verdad? Les podrá haber parecido, digamos, algo descabellado. ¿Cómo era posible que los animales tuvieran derechos si hay personas que mueren de hambre en África, ¿no? ¿Mm? Pero esa es una respuesta estúpida, es una respuesta tonta, ¿no? Porque el asunto es que nuestra relación con las cosas, con el mundo, con la naturaleza, con las plantas y con los animales, también nos hace ser más humanos o ser menos humanos. ¿Sí? El reconocimiento de los derechos de los animales y las plantas es solo una prueba, una muestra de que podemos ser mejores seres humanos y relacionarnos mejor con la vida que no sea humana. Jorge Ubeda, que fue director académico de la Escuela de Filosofía de Madrid y ahora dirige la Fundación Pro Maestro, considera que hay tres grandes aportaciones que hacen que la filosofía tenga sentido en cualquier momento y pueda interesar a cualquier edad.
En primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica, para los que las ciencias no tienen una respuesta clara. Un ejemplo es la justicia. Ustedes no encuentran ni en las ciencias políticas, ni en la sociología, ni en la historia, una reflexión sobre qué es la justicia. Sin embargo, los sistemas legales de los países se construyen con base en una noción de justicia. Ese puede ser un ejemplo de algo que es propio de la filosofía. En segundo lugar, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a crítica y pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad. Y por último, la filosofía nos enseña a hablar de otra manera, de forma racional y argumentada, a escuchar los tres argumentos del otro o a escuchar los argumentos del otro y a estar dispuestos a modificar el propio punto de vista si fuera necesario. Aquí tenemos tres definiciones de filosofía en estos tres ejemplos. Primero, la filosofía como una disciplina concreta que aborda problemas concretos. Y en esa línea la filosofía tiene problemas tradicionales. El problema del ser humano, ¿qué es el ser humano? Ese es un problema de la filosofía. ¿Qué es Dios? Ese es un problema de la filosofía. La filosofía se lo ha trazado. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el mundo en cuanto a totalidad? Son problemáticas de carácter filosófico. Y alguien puede decir, qué descabellado, ¿verdad? Que alguien diga eso, ¿no? ¿Quién quiere preguntarse eso? Y probablemente quien lo hace, quien piense que eso es estúpido o que piense que es innecesario, va todos los fines de semana a la iglesia y cree en un ser supremo. El ser humano necesita responderse cosas y lo hace de formas diferentes para organizarse su vida, para organizar la sociedad. La filosofía se acerca mucho, en cierta forma se parece a la religión. Más adelante lo vamos a ver. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, pero tiene algunas funciones que son similares. Esta es una forma de entender la filosofía, como una disciplina que aborda problemas concretos, pero también es una forma de aproximarse a la realidad, a las cosas. Así como el psicólogo tiene un método, la filosofía tiene su método o tiene varios métodos. Y esos métodos consisten, ¿verdad?, en trazarse estrategias para aproximarse a las cosas y hacerse preguntas de forma crítica. La filosofía también puede servir y definirse como eso, como un modo de pensamiento crítico, como un modo de aproximarse a la realidad, diferente a las ciencias. Y por último, la filosofía nos presenta una gran tradición, ¿verdad? Digamos, una tradición intelectual que tiene la vocación de dialogar, de argumentar y de justificar racionalmente las cosas. Eso es una actividad fundamental en nuestras sociedades, en sociedades que pretenden ser sociedades pacíficas o que resuelven sus conflictos de forma pacífica. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Ahí hemos planteado básicamente tres definiciones que pueden tener algún tipo de actualidad. Muy bien, sigamos. Sea por estas razones, sea por estas u otras razones, lo cierto es que la demanda de estudios y actividades relacionadas con el pensamiento filosófico no para de crecer. Fíjense que, por ejemplo, en España, esto no lo dice el texto, pero en España, cada vez más, los jefes de desarrollo humano o de recursos humanos son personas que se forman en filosofía. También muchos psicólogos, igual que aquí. Pero en España cada vez contratan a más personas que se dedican a la filosofía. Probablemente porque el método, honestamente no lo sé, porque yo no me dedico a eso, pero probablemente el método filosófico es relevante, ¿no?, para seleccionar personal. También el desarrollo humano, la selección de personal tiene que ver con capacitarlo, con desarrollarlo, con entender las relaciones humanas para el trabajo, entre otras cosas que podrían abordarse desde la filosofía. Según Ubeda, hay tres momentos del pensamiento filosófico que acostumbran a concentrar el interés. Tres cosas.
De la filosofía griega interesa sobre todo la figura de Sócrates, sus diálogos sobre la democracia ateniense y cómo organizarse mejor políticamente. Ese es el primero, ¿no? El primero de los puntos que interesan. El relativismo, los sofistas y Platón, porque nos proyectamos en esa época. Bueno, es todo el paquete es el que interesa. Pero de Sócrates podemos decir que hoy su método de llegar a la verdad a través del diálogo es un método utilizado prácticamente en todas las disciplinas que abordan el tema de resolución de conflictos. Eso es fundamental. Sócrates es un ejemplo de lo que es el diálogo y de lo que es el entendimiento y la construcción de consensos. También el hedonismo y el escepticismo son una suerte, el hedonismo es una suerte de ética, ¿no? Es una ética antigua. El hedonismo original nos dice que lo bueno, el bien, tiene que ver con lo que genera placer, con lo que genera satisfacción. Y bueno, no podemos negar que hoy, en la sociedad actual, una sociedad fundada en el consumo y en la satisfacción superflua, ¿verdad? Y además en una satisfacción efímera, casi todos somos hedonistas. Casi todos creemos que lo bueno para nosotros tiene que ver con un placer inmediato. Y bueno, y esto en todos los sentidos posibles, ¿verdad? Y ya no digamos aquellas personas o las personas que viven totalmente sumergidas en el mundo del consumo y del consumismo. Estudiar el hedonismo puede permitirnos entender mejor esta ética que se ha ido imponiendo en la sociedad actual. Ese es un ejemplo. Por otra parte, el otro gran tema que interesa en la actualidad, según este autor, es la ilustración. La ilustración es un momento de la época moderna, ¿verdad?, en la que se, digamos, construyen la mayoría de instituciones políticas que tenemos hasta hoy. Se vuelve mucho a la ilustración para estudiar los orígenes de la democracia moderna, del liberalismo, ¿verdad?, de la separación de poderes, entre otros temas que son importantes. Y si en España, donde la filosofía ha sido siempre un saber bastante minoritario, algunos detectan un creciente interés por ella, en otros países como Francia hablan directamente de su resurgir o resurrección. En palabras de André Comte Sponville, en la sociedad actual hay un declive de las religiones y de las grandes ideologías. Basta pensar en el peso que tenía el catolicismo en Francia o en España hace solo unas décadas, o en el peso del marxismo en los años 60 y 70. Y cuando menos religión y menos ideología tenemos, más necesitamos de la filosofía, porque hay que buscar respuestas a las preguntas que todo ser humano se hace y que antes nos venían dadas desde la religión o de la ideología. La respuesta a esas preguntas es filosofía. No podemos negar que este párrafo tiene un gran momento de verdad. Y probablemente muchos de ustedes lo han vivido. Muchos de ustedes, bueno, podemos verlo desde El Salvador, ¿no?, también, ¿no? Y cómo la crisis, ¿no?, la crisis política del sistema salvadoreño, pues, ha llevado a que los grandes horizontes políticos que surgieron en la guerra prácticamente desaparezcan. No estoy diciendo aquí, ni quiero hacer campaña por nadie, pero ese es un ejemplo de cómo ciertamente las visiones del mundo también se van agotando. Y hay momentos en los que yo puedo vivir como una persona sin, digamos, sin preocuparme por la visión del mundo y seguir anclado en una visión del mundo que está acabada, o simplemente me puede importar poco mi visión de mundo, o puedo acudir ante la crisis de las religiones, que hoy por hoy es un hecho, ¿verdad?, o de las ideologías políticas, de las grandes ideologías políticas. Puedo acudir a hacerme preguntas filosóficas y a vivir una vida filosófica sin ser filósofo, de hecho. ¿Qué pensadores pueden aportarnos más?, dice el siguiente. Los filósofos y profesores de filosofía consultados aseguran que encontrar qué pensadores pueden darnos mejor respuesta a la vida hoy depende de cada persona. Es decir, es una búsqueda individual, porque hay muchas corrientes distintas y cada uno ha de encontrar la filosofía que le pueda ayudar a entenderse mejor. Comte Sponville apunta que para la sociedad actual son más interesantes los pensadores menos dogmáticos
los menos religiosos y los que están más cerca de la vida cotidiana y real. Es lo que estamos, digamos, constatando también con el libro de Sofía. Con la novela que estamos leyendo, ¿no? Para Balmajo, no menos importante es la aportación ética que nos permite reflexionar sobre cómo hemos vivido. Él destaca las ideas de orden ético de Sócrates, Platón o Aristóteles, pero también de Kant, a quien debemos la distinción entre legalidad y moralidad. La Revolución Francesa era ilegal, pero era moral, se preguntaban, ¿no? Y tampoco en el ámbito de la política se estaría donde se está sin las aportaciones filosóficas. Pensemos en lo que supuso afirmar, como lo hizo Thomas Hobbes, que el poder político no deriva de Dios, sino que es fruto de un pacto o de un contrato social. Con este reconocimiento, las personas dejaban de ser súbditos y pasaban a ser ciudadanos. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido lo bastante claro, ¿verdad? Actual, me parece, de las funciones o de las utilidades que pueda tener la filosofía en nuestra época, en nuestro tiempo. Creo que para nada nosotros vamos a estudiar una disciplina aburrida, ¿verdad? En la cual tengamos que leer, dado que no somos estudiantes de filosofía, a Aristóteles o a Hegel. Eso sería un completo despropósito, ¿no? Vamos a optar mejor por la opción de retomar la filosofía, digamos, como una disciplina que con su método y con su estilo de reflexión nos puede ayudar a pensar problemas que son actuales. Los problemas que Sofía Asmussen tiene en la novela, probablemente para algunos tengan actualidad y para otros no. Vamos a ir viendo los que a ella le van pareciendo problemas. Es una niña, pues, creo que tiene 14 años, no recuerdo ahorita la edad, ¿no? Ustedes ya tienen una edad mayor, algunos, bueno, creo que quizás todos ya son mayores de edad y algunos están bastante más grandes. Vamos a ir metiendo también problemas de otra índole que nos permitan eso, no tener una experiencia adecuada en este curso sobre la filosofía, ¿no? Y por supuesto que vamos a referirnos no solo al ámbito individual, ¿no? A problemas que de alguna forma puede decirse que son hasta egoístas, ¿no? Porque solo estoy pensando en mí. También nos puede servir, como decía el texto, la filosofía para pensar problemas del colectivo, de la sociedad. Y también vamos a hacer eso. Bien, para ir cerrando hoy, tienen que volver a leer este texto si no lo han leído. La pregunta del texto creo que hoy puede tener más sentido para ustedes. ¿Para qué sirve la filosofía? Y bueno, como van a ver más adelante, algunos pensadores han dicho que no sirve para nada. O más bien se han preguntado si tiene sentido preguntarse para qué sirve. O en definitiva, si es que la filosofía tiene que servir para algo y no solamente ser o conformarnos con que sea, digamos, una actividad que a algunos complace realizar. Alguna gente se come las uñas, otros juegan chibola, a otros les gusta jugar videojuegos, a otros les gusta caminar, a otros les gusta perder el tiempo absolutamente, procrastinar, no hacer absolutamente nada. ¿Por qué a algunas personas no les puede gustar hacer filosofía? Es una opción de vida válida. Y si no le pedimos explicación a alguien que le guste procrastinar, ¿por qué le tenemos que pedir explicación a alguien que se dedique un rato a reflexionar? Probablemente esa sea su pasión. Al final del texto está el apartado desde Sócrates hoy. Y dice, bien, pues sabiendo ya que la filosofía no tiene por qué servir en el sentido de ser algo eminentemente práctico, en el sentido consumista que la palabra servir puede tener, veamos a través de 10 citas de filósofos de todos los tiempos qué nos aporta la filosofía y por qué es necesario. Aquí está la frase de Sócrates. La filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer
y como norma para su conducta. No tenemos por qué leer todo un diálogo de Platón para llegar a esta frase, pero nos puede servir para reflexionar. Ustedes tienen que leerlas todas, ¿ya? Leer primero el texto y luego leerlas todas. Por ejemplo, esta otra frase de Manuel Cruz, un filósofo español. No creo que la filosofía garantice la felicidad, pero sí garantiza una existencia más intensa. Enterarse, aunque se sufra, siempre es mejor que vivir en la inopia. ¿Sí? Y no, la inopia, ¿a qué se refiere la inopia, verdad? Se refiere a algo así, casi como la ignorancia, ¿no? Casi, digamos, como el no darse cuenta, ¿no? Es como vivir en una especie de indigencia o pobreza, vivir en la inopia, ¿no? Es decir, en la pobreza de respecto de ideas, ¿no? De reflexiones, ¿ah? De tener una claridad para la vida. Aquí está nuestro amigo Comte Sponville, dice: filosofar no es un deber moral, sino una necesidad. La vida es tan difícil que tenemos necesidad de utilizar nuestra inteligencia para vivir un poco mejor. Muy bien. ¿Qué espero? Espero de ustedes que lean ese texto y que respondan la pregunta que está ahí. Ustedes pueden decir que una de esas frases les parece correcta y tienen que decir por qué. Eso es los que quieran ser más intelectuales, ¿verdad? Más pensadores. Y otros simplemente pueden decir: a mí me gusta más esta frase. ¿Por qué? Porque me parece tal o cual cosa. Te puede gustar o te puede parecer más adecuada. Lo importante es que hagas el comentario ahí. Bueno, muchachos, nadie preguntó nada, nadie habló nada. Yo no los voy a obligar. Tal vez en otra clase los obligue. Pero espero que de algo les haya servido la reflexión de hoy. Hoy nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, hacer la tarea y estar pendientes del nuevo texto. Pasen buenas tardes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Yo quisiera hacer una consulta. Decime. Estaba a No es punto referente a la clase, pero en la clase pasada yo le comenté que quería aplicar para las equivalencias de esta materia, que las había cursado el año pasado en medicina. La cuestión es que lo que quisiera saber es que si usted no tiene el conocimiento de si esa materia es prerequisito para otra del siguiente ciclo de psicología. No, no tengo idea. Pedí el plan de estudio acércate a la jefatura del departamento y pedí el plan de estudio. Honestamente no sé, o consultarlo en línea. En académica puedo consultar ese tipo de información. Sí, claro, también, ahí lo puedes consultar. Sí. Ajá. Sí, es que la problemática que tengo es que tengo la duda